Hola, en este video les explico un programa de forma muy breve, algunas generalidades o algunas funciones que este programa ya tiene y que lo utilizamos para calcular el área de algunas figuras geométricas. El programa nos permite, mediante un menú, calcular el área, ya sea de un círculo, de un cuadrado, de un rectángulo, de un triángulo, de un trapecio o de un rombo. Actualmente, el programa, así como está hecho, permite calcular el área de un círculo, perdón, y el área de un cuadrado. Esas son las dos funcionalidades que ya existen, dos procedimientos del programa. ¿Cuál es la tarea de ustedes? La tarea de ustedes es encargarse de codificar el resto del programa que hace falta. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta calcular el área de un rombo, el área de un trapecio, el área de un triángulo y el área de un rectángulo. Actualmente, el programa me permite calcular el área de un círculo, repito, y el área de un cuadrado. Entonces, voy a codificar en este momento la tercera opción, de forma que también me permita calcular el área de un rectángulo. Y a ustedes les quedaría solamente encargarse de codificar lo que hace falta para que el programa también pueda calcular el área de un triángulo, de un trapecio y de un rombo. Lógicamente, si las fórmulas no las recuerdan, pues entonces tienen que investigarlas para recordarlo, aunque son cosas que se vieron, que ustedes han visto años atrás. Como pueden observar, en este punto, aquí me pregunta si la opción es 1. ¿Qué es la opción? Opción, mediante la variable opción, recogemos lo que el usuario elige en el menú. En el menú se le presentan estas 6 opciones, del cual él tiene que elegir una y esa opción la almacenamos en la variable opción. Entonces aquí vemos, una vez que se le muestra el menú al usuario, le pedimos que elija una opción, leemos esa opción y lo almacenamos en la variable OPC. Y entonces preguntamos, si la opción es 1, significa que el usuario desea calcular el área de un círculo. En ese caso, le decimos al programa que vaya al procedimiento área círculo, que es el procedimiento que se va a encargar de calcular el área de un círculo. Entonces, ¿qué es lo que va a ejecutar el programa en este momento? Busca este procedimiento que ya está codificado, es este que está aquí, área círculo, y lógicamente ejecuta el código del procedimiento, que básicamente lo que hace es muestra un mensaje que indica que se va a calcular el área de un círculo, pide el radio del círculo, ya que es todo lo que se necesita para calcular el área de un círculo, puesto que la fórmula es pi multiplicado por r cuadrado, que está aquí, 3.14, que es una aproximación de pi, multiplicado por r, es decir, r cuadrado. Eso se va a ejecutar en el caso de que la opción sea 1. Pero si no es 1, si la opción no es 1, pueden ser 5 opciones más, sin contar con que el usuario puede ingresar alguna de las opciones que no existen. Entonces, nos vamos a concentrar en las que sí existen. Repito, si no, es decir, si la opción no es 1, significa que, considerando que tengo varias opciones más, tengo que preguntar si la opción es 2, dado que se está codificando de esta forma, con sentencias de decisión anidada. Entonces, estamos claros que entrando en este bloque, en el bloque falso, significa que la condición dio falso, la condición no es verdadera. Por lo tanto, si la opción fuese 1, nos quedamos en este bloque. Pero si la opción no es 1, pueden ser más opciones, entonces pregunto si la opción es 2, y en el caso de que la opción es 2, se calcula el área del cuadrado. Entonces, invoco a ese procedimiento que se llama así, área de cuadrado, ya que aquí dice que la opción 2 me tiene que calcular el área de un cuadrado. Y se ejecutaría este código que contiene todas las instrucciones necesarias para poder calcular el área de un cuadrado. Entonces aquí voy a agregar más código yo para poder calcular o para que me permita el programa calcular también el área de un rectángulo que actualmente no existe. Podemos ver aquí, este es todo el código, ya no hay más código abajo, solo me calcula el área de un círculo y el área de un cuadrado. Y entonces vamos a codificar esa parte. Estando en este punto, repito, si la opción fuera 1, nos quedamos en este bloque, pero si no es 1, entramos a este bloque. Acá pregunto, si la opción es 2, si fuese verdadero, ingresamos en este bloque, pero si no es verdadero, entonces, aquí vamos a codificar el resto, porque si no es verdadero que OPC sea 2, significa que tenemos diferentes opciones más.
De las que nos interesan son las que están en el menú. Puede ser cualquiera de estas otras 4 opciones. Puede ser que sea 3, puede ser que sea 4, que sea 5 o que OPC sea 6. En este momento vamos a codificar la opción 3, es decir, si el usuario elige 3, se va a calcular el área de un rectángulo. Entonces aquí tengo que preguntar si la opción es 3. Y en caso de que la opción sea 3, ¿qué vamos a hacer? Considerando que se va a calcular el área de un rectángulo y que estamos codificando con procedimientos y funciones, bueno, aquí casi solo tengo procedimientos, entonces invoco al procedimiento que me calcularía el área de un rectángulo. Le voy a llamar área rectángulo. Bueno, va a decir rectángulo para efectos de ortografía, ¿verdad? Pero considerando que es el nombre de un procedimiento, no le voy a colocar tildes. Este es el procedimiento que me va a calcular el área de un rectángulo. ¿Cuándo se va a ejecutar esta instrucción o cuándo se va a invocar a este procedimiento de área rectángulo? Se va a invocar en el caso de que la opción sea 3. Si la opción no es 3, puede ser que sea 4, que sea 5 o que sea 6 según el menú. Y en ese caso hay que codificar lo que corresponda de acuerdo a lo que el usuario elige. Yo me voy a quedar hasta aquí porque el resto se lo voy a dejar a ustedes. Pero voy a terminar este procedimiento porque aún ni siquiera existe. Si la opción es 3, entonces se ejecuta o se llama a este procedimiento, lo invocamos. Actualmente no existe, lo voy a crear. Empezando por aquí. Lo defino en el área de prototipos. Área rectángulo. No va a tener parámetros. Las variables que se van a utilizar o los datos que se utilicen se van a crear directamente adentro del procedimiento de forma local. Ya tengo el prototipo. Ahora necesito crear entonces el código de ese procedimiento. Entonces me voy a ir lo voy a hacer al final. Voy a crear aquí el código del procedimiento área rectángulo. Voy a copiar esto porque básicamente, o bueno, algunos elementos van a ser los mismos. Por ejemplo, voy a crear una variable para almacenar el área que ya no sería cuadrado, sino que sería rectángulo. Una variable, este es para el lado del cuadrado, pero como esto no es un cuadrado, aquí necesitamos recordar cómo se calcula el área de un rectángulo. El área de un rectángulo se calcula multiplicando la base del rectángulo por la altura del rectángulo. Entonces aquí necesito 2 datos para poder calcular el área del rectángulo. Voy a crear 2 variables, a uno lo voy a llamar B, este va a ser la base del rectángulo. Y el otro parámetro o el otro dato que necesito va a ser, le voy a llamar H, como les solemos llamar en matemáticas a la altura. Entonces siempre se suele identificar con una H, altura del rectángulo. Aquí sí le puedo escribir la palabra correcta con la tilde nada porque no es parte no es ninguna variable, no es ningún nombre ni de procedimiento, ni de función, ni de variable. Bien, entonces voy a declarar, ya tengo la variable A, necesito la variable B y también a la variable H. Todas van a ser de tipo real para que el programa pueda trabajar con datos reales. Y aquí, cálculo del área de voy a cambiar esto, ya no sería cuadrado, sino que un rectángulo. Como necesito estos 2 datos, la base del rectángulo y la altura del rectángulo, es lo que voy a pedir. Entonces voy a empezar acá, ingrese la medida aquí el dato que voy a pedir es, ingrese la base del rectángulo. Y lo voy a almacenar en la variable que destiné para ello, que es la variable B. Ahora necesito pedir también la altura del rectángulo. Ya pedí la base, ahora voy a pedir ingrese la altura del rectángulo. Este lo almacenamos en la variable H, que es la variable que destiné para almacenar la altura del rectángulo. Finalmente calculo el área. El área es multiplicar la base por la altura. Entonces aquí tendría B multiplicado por H. Ya con eso calculo el área del rectángulo y ya solo me falta mostrarla.
Aquí tengo entonces la línea de código que me va a mostrar el área. Dice el área del, aquí voy a hacer ese cambio, sí, sería el área del rectángulo, es unidades cuadradas, porque no sabemos en qué unidad va a ingresar el usuario los datos. Bien, entonces ya con esto, ya existe un procedimiento que me calcule el área del rectángulo y ya puedo hacer que el programa me calcule cualquiera de estos, bueno, el área de cualquiera de esos 3 figuras. Las otras no, porque todavía no está codificado. Eso es la tarea que ustedes se van a encargar de desarrollar. Entonces veamos el programa funcionando. Lo voy a ejecutar. Me debe permitir poder calcular el área de un círculo, de un cuadrado y de un rectángulo. Voy a empezar entonces con el área de un círculo. Dice cálculo del área de un círculo. Me pide el radio del círculo. Voy a ingresar 2. Y aquí me dice que el radio del círculo, el área del círculo, perdón, es de 12.56 unidades cuadradas. Me pregunta si deseo hacer un nuevo cálculo. Le voy a decir que sí, con el 1. Voy a calcular ahora el área de un cuadrado. Si un cuadrado tiene un lado que mide 4, bueno, todos sus lados miden 4, entonces el área va a ser 4 al cuadrado, que es 16. Y ahí está, el área del cuadrado es 16. Voy a calcular también el área de un rectángulo, que es lo que acabo de programar. Entonces elijo la opción 3. Me pide la base de rectángulo, supongamos que es 5 y que tiene una altura de 4. Entonces me pide la altura del rectángulo 4 y el área del rectángulo es 20 unidades cuadradas, en efecto, ya que el área es base por altura, 5 por 4, que es 20 unidades cuadradas. Me pregunta si deseo hacer un nuevo cálculo. Le voy a decir que sí y voy a probar una de las opciones que no están codificadas. Ingreso 4 y lo que me pregunta es que si deseo hacer un nuevo cálculo. Si le digo que sí y presiono alguna de las otras opciones, me va a salir lo mismo ya que no están codificadas las opciones 4, 5 y 6. Esas son las que ustedes se tienen que encargar de codificar. Entonces aquí le digo que no, ya no deseo hacer un nuevo cálculo y se termina el programa. Bien, esto es el programa ya, como ustedes pueden ver, ya les doy el código de todo lo, de todo lo que hace este programa, del menú, ya está eh, la función principal. La tarea de ustedes es encargarse de codificar o encargarse de escribir el código que hace falta para que el programa también me pueda calcular el área de un triángulo, de un trapecio y de un rombo. Listo, esto es todo. Saludos, chicos.